Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática PAN y H2O. En esta ocasión tenemos un video más para ayudar a los jóvenes que están a punto de someterse al examen de admisión de la Universidad de El Salvador. Ya pronto, este fin de semana están en esa prueba, esperando que puedan quedar a la primera y evitar de esa manera que en la segunda oportunidad queden en una opción que ellos no eligieron. Así que, como siempre, te pedimos la disciplina necesaria, la paciencia, la voluntad de terminar de ver el video, observar y entender los tips que te vamos a ir enseñando poco a poco. En este video traemos ejercicios de estadística, de probabilidad y algunos ejercicios muy importantes que sé te van a servir para que tengas éxito en este examen. Bien, damos inicio, ¿verdad? Contenidos, la gran mayoría van a ser de estadística. Tenemos la frase acostumbrada de tu academia: la persona que todos los días está en busca de crecer y aprender, descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Te dejamos, como siempre, la interpretación y que tú la puedas aplicar a tu vida diaria, ¿verdad? Pasamos al primer ítem que tenemos ahorita. Me dice que en cierto lugar del Cerro El Pital se toma una muestra de las temperaturas por día y se organiza en la siguiente tabla, la que tenemos a continuación. La pregunta es: ¿cuál es la temperatura media en ese lugar? Para los que nos ven fuera de nuestras fronteras, el Cerro El Pital es un lugar muy bonito, es el lugar más alto de nuestro país y que se presta mucho para hacer días de campo, como lo que vemos en la imagen. Y de hecho, esa es una imagen de este lugar de nuestro país, para que vean que los lugares que tenemos en nuestro país son lugares también bonitos para venir a disfrutar. Y queda la invitación a aquellos que son de otro país, vengan y disfruten, ¿verdad?, de todo lo que tenemos en este país. Bien, la respuesta que vamos a encontrar es el literal A, 1.1. Así que vamos a comprobar que esa es la respuesta correcta. Tenemos una tabla, ¿verdad? Como en otros ejercicios que hemos visto, vamos a hacer uso del concepto de media aritmética ponderada. Es decir, que vamos a agregar una tabla más donde esa tabla será el producto de la temperatura por los días. Vamos a multiplicar la temperatura, ¿verdad?, con su respectivo signo, menos 2 por 2, menos 1 por 2, y así sucesivamente hasta llegar al último, y de esa forma poder encontrar el total, ¿verdad? El total de los días, ahí está. El total de los días es 9, y aquí están los productos que te decíamos, y la suma de esto es 10. Significa entonces que la media aritmética será el total de TD, de la columna TD, entre el total de días, ¿verdad? 10 entre 9, eso me tiene que dar 1.1, como decía la respuesta. Bien, vamos a encontrar la media aritmética con esa expresión, la sumatoria de las x sub i sobre n, ¿verdad? Entonces tenemos 10 entre 9, y eso nos da 1.1, ¿verdad? Bien, de esta manera hemos entonces resuelto el primer ejercicio que tenemos para esta noche, de 17, creo, si no me equivoco, los que vamos a resolver esta noche, para que tú puedas tener la mejor oportunidad de, pasar esa prueba y que puedas ser parte de la Universidad de El Salvador. Bien, tenemos el ítem número 2. Me dice que un doctor receta a su paciente un jarabe para una tos persistente. Le indica que el primer día debe de tomar 110 ml y debe disminuir la dosis en 5 ml cada día respecto al día anterior.
cuántos ml habrá tomado durante 20 días el tratamiento. Bien, ahí tenemos entonces al doctor dándole las indicaciones a la señora para que pueda tomarse el medicamento siguiendo las indicaciones que él le ha dado, ¿verdad? Bien, la respuesta es el literal B, 1250 ml, esa va a ser la respuesta. Esa va a ser la cantidad de ml que ella se debe de tomar al cabo de 20 días. Bien, para eso entonces vamos a hacer la serie, ¿verdad? Tenemos que empieza con 110, va a ir disminuyendo de 5 en 5. Podemos determinar ahí que lo que tenemos es una sucesión aritmética, pero lo vamos a comprobar, ¿ya? Ese es el término general, ¿ya? Que tenemos ahí en pantalla. A sub n es igual a an más b. Esa es la expresión matemática para encontrar el término general de una sucesión aritmética. Entonces comprobamos si es así, si es una sucesión aritmética, y para ello entonces restamos dos términos sucesivos, ¿verdad? 105 menos 110 y eso me da menos 5. Ya encontramos el valor de A, ahora vamos a encontrar el valor de B, que es el término 1 menos el valor de A, que en este caso es menos 5, ¿verdad? Eso significa entonces que el menos 5 se me hace positivo y al sumarlo con 110 me da 115. Ya tengo el término de B. Formo entonces el término general, que es eso que aparece ahorita, menos 5n más 115. Bien, teniendo el término general, yo puedo entonces encontrar el término 20 de la sucesión. Al multiplicar menos 5 por 20 y sumarle 115, eso me da el valor de 15. Teniendo el valor del primer término y el último, puedo hacer entonces la sumatoria de n términos de una sucesión aritmética con la expresión que aparece ahorita en pantalla, y ahí solo sustituimos los valores. N son 20, a sub 1 vale 110, a sub n vale 15, ¿verdad? Y luego eso se divide entre 2, ¿ya? Y eso me da que el resultado es 1250. Bien, hemos resuelto un ejercicio más. En este caso hablamos de lo que son sucesiones aritméticas y la suma de n términos en una sucesión aritmética. Pasamos a otro ejercicio. En este caso tenemos una gráfica, ¿verdad? Que me piden que determine cuál es el dominio y el rango que corresponde a la región sombreada. En este caso es esta que tenemos acá, esta región sombreada. Entonces vamos a determinar el dominio, ¿ya? El dominio, recuerda que vamos de en el eje de las X, ¿verdad? Y ahí puedes determinar cuál es el dominio. Y como es solo la región sombreada, puedes observar que en X se mueve desde menos 2 hasta menos 1, ¿verdad? Y puedes determinar el rango. El rango se da sobre el eje Y. Entonces, si te fijas, va a empezar desde menos 1, ¿verdad? Hasta 3. Desde menos 1 hasta 3. ¿Ya? Eso es lo que podemos determinar, ¿verdad? Aunque, si observas, no te dio en ningún momento menos 2 y menos 1, ¿verdad? Porque en X llega sobre el eje X hasta acá, hasta 0. Quiere decir entonces que esta parte es cuando X vale 0, Y vale 3, ¿verdad? ¿Ya? Quiere decir entonces que el dominio empieza desde menos 2 hasta 0 y desde menos 1 hasta 3, ¿ya? Entonces ahí puede determinar cuál es la respuesta que en este caso debemos de obtener, ¿verdad? Que según lo hemos indicado, debe de ser el literal C.
Ahí está, literal C, ¿verdad? El dominio, recuerda, lo encuentras sobre el eje X y la región sombreada exactamente llega desde -2 hasta 0 para el dominio y el recorrido empieza desde -1 hasta 3. Ahí está. Tenemos otro ejercicio, en este caso es una desigualdad, ¿verdad? Vamos entonces a resolverla. Tenemos 4 posibles respuestas. Vamos a descubrir cuál es la respuesta correcta. Es el literal B. ¿Ya? Vamos a la justificación. Ahí tenemos entonces la desigualdad. Vamos a multiplicar esos factores, ¿ya? Al multiplicarlo me da ese resultado que aparece ahorita en pantalla, 5x por x, 5x cuadrado, 5x por -2, menos 10x, menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por -2, más 8, ¿verdad? Al eliminar términos semejantes, me queda que 5x cuadrado menos 14x más 8 es menor que 0. Bien, lo vamos a resolver por el caso número 7. Vamos a distribuir el 5, ¿verdad? Y al multiplicar 5 por 8 me da 40. Dos números que multiplicados me den 40 y sumados me den 14, ¿ya? Y esos números son 10 y 4. Como multipliqué por 5, voy a dividir entre 5, ¿sí? Y el único factor que es divisible entre 5 es el primer paréntesis. Y me queda que es x menos 2 y 5x menos 4. Ahí entonces vamos a igualar a 0 los dos factores, ¿ya? Ahí está. Los dos factores, 4/5 y 2. Bien, entonces ahora vamos a encontrar la solución, ¿verdad? O el conjunto solución, perdón, de la expresión y observamos que 5x cuadrado menos 14x más 8 debe de ser negativo porque la desigualdad me dice que sea menor que 0. Y para que eso se dé es porque en este factor yo voy a obtener un valor negativo, ¿verdad? Bien, tenemos ahí los factores, el producto. Vamos a colocar los valores de 4/5 y 2 y vamos a empezar entonces con el 2 a la derecha. Sería 3, 3 menos 2 es 1, es positivo. Entre 4/5 y 2 está 1, ¿verdad? 1 menos 2 es negativo, ¿sí? A la izquierda de 2 sería 1, digamos, 1 menos 2 es menos 1, ahí me da negativo. Ahora vamos con 5x menos 4, es decir, 4/5. A la derecha de 4/5 estaría el 1. 5 por 5, 5 por 1 es 5, menos 4 es 1 positivo. Sería 4/5, otra vez 1. 5 por 1 es 5, menos 4 es 1 positivo. A la derecha sería el 0, 5 por 0 es 0, menos 4 sería menos 4. Y ahora los productos. Más por más es más, menos por más es menos por menos es más. Y como el resultado era negativo, ¿verdad? Que me tenía que dar, entonces el conjunto solución es donde el producto me dio menos, que en este caso es este, ¿ya? Entonces el conjunto solución será 4/5 y 2, con corchetes abiertos porque la desigualdad era aún menor que. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿verdad? Bien, vamos a otro ejercicio. Tenemos el ítem 5. En una universidad se elegirá un representante de los estudiantes de ciencias naturales para asistir a un congreso. Para ello, se tiene la siguiente información. Tenemos la tabla, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de elegir una mujer estudiante de física? ¿Verdad? Tenemos mujer, física tengo 80, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a hacer uso de probabilidad. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar casos favorables entre casos posibles. La respuesta es el literal A, 0.20. Ahí está. Casos favorables entre casos posibles.
Los casos posibles serán 400 porque, ¿verdad? El total, ¿verdad? Ya de hombres y mujeres es 400, ¿ya? Los casos favorables son 80, que es lo que veíamos de las mujeres que estudian física. 80 entre 400, eso me da 0.2, ¿ya? Y de esa manera, entonces, hemos resuelto un ejercicio más, ahora con el concepto de probabilidad. Bien, tenemos otro ejercicio. Me dice, el salario promedio de los trabajadores de una institución es de 350 y la desviación típica es de 90. Si cada empleado se aumentara el 15%, ¿cuál será la nueva desviación estándar? Bien, aquí es necesario que conozca las propiedades de la desviación típica para saber elegir la respuesta correcta. La respuesta correcta es el literal B. Y tenemos entonces las propiedades de la desviación típica, ¿ya? Ahí tú lo que debes de hacer es leer, ¿verdad? Esas propiedades y cuál de esas propiedades aplica para la respuesta que elegimos, que en este caso era literal B. Ahí está, ¿verdad? Te dejamos esa parte, ¿verdad? De interés tuyo para que leas e interpretes las propiedades y las puedas aplicar, ¿verdad? Pero aquí tenemos entonces la solución. La desviación típica es 90, la media aritmética es 350. Si yo multiplico por el 15% la desviación típica, eso me da 103.5, ¿verdad? Ahí está. Y esa es la respuesta que aparecía como el literal correcto, ¿verdad? Entonces, nuevamente te dejamos acá la indicación que debes de leer las propiedades, ¿verdad? De la desviación típica para conocer exactamente qué es lo que debes de hacer y de esa manera elegir la respuesta correcta, ¿verdad? Vamos al número 7. El peso promedio de 5 paquetes es 11 libras. Si 4 de los paquetes pesan 6, 7, 13 y 14, ¿cuántas libras pesa el quinto paquete? ¿Verdad? Bien, entonces vamos a descubrir la respuesta correcta. Es el literal C. La media aritmética, el peso, ¿verdad? Serían 11 libras. El peso 1 sería 6. El peso 2, 7. El peso 3, 13. Y el peso 4, 14 libras. El quinto no lo conozco. Ese es el dato que voy a encontrar. Vamos a hacer uso del concepto de media aritmética. La media aritmética, el promedio vale 11. Son 5 paquetes, ¿ya? De esa manera, entonces, al sumar los 4 conocidos me da 40. Hay que multiplicar 5 por 11 y restarle 40. Y ese resultado me da 15, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como debiste resolver este ejercicio, ¿ya? Haciendo uso del concepto de media aritmética para poder encontrar el peso restante, ¿ya? Bien, vamos al número 8. De antemano, si te está pareciendo interesante el video, pues te invitamos a que nos regales tus likes, que compartas, que nos comentes y que te suscribas, ¿verdad? Esta parte de interés para que tú puedas pasar muy bien este examen de admisión indica tener la disciplina, ¿verdad? La voluntad necesaria de tú ver el video hasta el final y que cada ejercicio te dé un aporte más para poder ingresar a la Universidad del Salvador. El ítem número 8 me dice que en un salón de clases hay 40 pupitres, 15 son pequeños y 25 son grandes. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar un pupitre, este sea grande? Nuevamente vamos a hacer uso del concepto de casos favorables entre casos posibles, ¿ya? El literal D es la respuesta correcta. Los casos favorables son 25. Los casos posibles van a ser 40. 25 entre 40. Eso me da 5 octavos, ¿verdad? Esa es la respuesta. Al simplificar 25 y 40,
¿verdad? Quinta de 25 es 5, quinta de 40 es 8. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Bien. Número 9. En una zapatería trabajan 8 empleados con un salario medio de $175 y desviación típica de $25. Si el propietario decide aumentar $40 a cada trabajador, ¿qué ocurre con la desviación típica? Nuevamente vamos a necesitar, ¿verdad?, que tú conozcas las propiedades de la desviación típica para saber elegir la respuesta correcta. El literal B es la respuesta correcta, ¿ya? Están las propiedades y de esa manera entonces vas a deducir, leyendo las propiedades, vas a deducir por qué es el literal B, ¿ya? Aquí te dejamos un ejemplo para que tú puedas comprobar que la respuesta que se eligió es la correcta. Bien, acá en el número 10 me dice que para cuál de las siguientes gráficas el dominio es los reales y el recorrido de menos infinito a 4. Bien, en este caso debe de entender muy bien, el dominio siempre será sobre el eje de las X y el rango será sobre el eje de la Y. Como ya el intervalo del rango te dice desde menos infinito a 4, quiere decir entonces que esa parábola, ¿verdad?, es estrictamente abierta hacia abajo. Y las únicas dos que cumplen esa condición son el literal A y el literal D, ¿ya? El B y la C la descarto porque son parábolas abiertas. No puede ser ninguna de esas. Entonces, menos infinito, ¿ya? Vamos al literal A. Menos infinito quiere decir que puede ser cualquier valor de Y, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 4, que es este, ¿ya? Entonces, este es el recorrido. Y el dominio quiere decir que van a ser todos los reales. Por lo tanto, la respuesta correcta es el literal A. Bien, espero hayas comprendido del por qué elegimos la respuesta del literal A y que hayas puesto atención cómo encontramos, ¿verdad?, esa respuesta. Tenemos un ejercicio acá de triángulos oblicuángulos. Me dice que Juan, Jonathan y Luis juegan fútbol. En un momento del partido se ubican como se muestra la figura. Tenemos a Luis, a Juan, a Jonathan, cada uno en su posición, con sus respectivos grados, ¿verdad? La distancia que hay de Luis a Jonathan son 5 metros. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes igualdades permite determinar correctamente la distancia a la que se encuentran Juan y Jonathan? Es decir, esta, el literal D. Tenemos un triángulo oblicuángulo, entonces podemos hacer uso de la ley del seno o la ley del coseno. Conozco los tres ángulos y un lado, pues aplicamos la ley del seno. Entonces sería, para encontrar D sería D sobre el seno de 27 igual a 5 sobre el seno de 105. Y como al observar la respuesta solamente está indicada para ver cuál es la respuesta que tiene correctamente aplicada la ley del seno, y eso te dice, repito, sería D sobre el seno de 27 igual a 5 sobre el seno de 105. ¿Ya? D sobre el seno de 27 y 5 sobre el seno de 105. Respuesta correcta, literal, D. Ahí está. Simple y sencillamente tenías que observar el triángulo, aplicar la ley del seno, observar la respuesta, cuál estaba correctamente aplicada la ley del seno y nada más. No tenías que utilizar calculadora, simplemente observar dónde estaba el procedimiento correcto. En el 12 me dice, cada una de las secuencias abajo mostradas está conformada por una cantidad de figuras semejantes que siguen diferentes patrones de construcción. ¿Cuál de las siguientes secuencias modela una sucesión geométrica? Acuérdate que una sucesión geométrica es dividir, ¿verdad?, dos términos sucesivos, y si el cociente es el mismo, entonces esa es una sucesión
geométrica en el literal A, si divides 3, que son los cubitos que tenemos ahí, 3 entre 1 es 3. La siguiente tendríamos 3, 5, 6. 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, no es una sucesión geométrica. En el literal B, tengo 4 entre 2 es 2. 8 entre 4 es 2. 16 entre 8 es 2. La sucesión geométrica es el literal B. Ahí está. Eso es. Entonces, de esa manera es como tú debiste comprobar o elegir mejor la respuesta correcta. En este caso también solamente de observación. ¿Qué tienes que hacer? Saber aplicar, en este caso, en el ejercicio número 13, tienes que saber aplicar las propiedades de los logaritmos para determinar cuál es la respuesta o cuál es el literal que tiene los procedimientos correctos. Si observas, me dice que ya tengo un 20%, quiere decir que f de x va a valer 20% o 0.20, ¿ya? Eso va a ser igual a 4/5 elevado a la x. Para conocer el valor de la x, yo tengo que aplicar logaritmos, ¿ya? En este caso han aplicado log, ¿verdad? A ambos lados, ¿sí? Ahora, esta x yo la puedo bajar como está acá, ¿ya? Y ahora puedo despejar x. Aquí despejo log, lo mando a dividir como está acá. Quiere decir entonces que la respuesta correcta es el literal A, ¿ya? Ahí está, literal A. 14. Carla dispone de las siguientes aplicaciones para descargar en su celular. Si ella decide instalar en su celular 7 aplicaciones distintas, ¿cuál de las siguientes expresiones permite calcular los diferentes grupos de aplicaciones que podrán descargar? Tenemos todas las aplicaciones. De esas aplicaciones, yo solamente voy a utilizar 7, ¿verdad? Observas entonces que son un total de 12 aplicaciones, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer uso de un combinatorio, ¿ya? Y ese combinatorio se utiliza en la forma de resolverlo, ¿verdad? Manualmente es el factorial de n, que sería 12, n factorial, sobre n menos r factorial por r factorial, ¿ya? Si tú eliges el literal B, eso sería como que fuera una permutación, ¿verdad? Y como acá el orden no me interesa, entonces, por lo tanto, aplicamos una permutación y la respuesta correcta es el literal D. Bien, ejercicio número 15. Me dice que un topógrafo necesita calcular la longitud X, esta que está acá, del puente representado en la figura, por lo que hace las siguientes mediciones. Tenemos las medidas de estos lados, el ángulo, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes expresiones determina la longitud X del puente? Si observa la respuesta, significa que han aplicado la ley del coseno. Y los dos literales que pueden ser las respuestas correctas es el literal A y el B, porque ahí tengo la raíz cuadrada. El literal C y el D lo descarto porque no tienen la raíz cuadrada. Ahora, ¿cuál va a ser el literal correcto? Acuérdate que la ley del coseno dice que es la suma de los dos lados conocidos al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 veces el producto de ellos por el coseno del ángulo. En este caso, el literal A cumple que los datos están correctos, pero la indicación del menos no está. Entonces, lo descarto. Respuesta correcta, literal B. Ahí está. 16. Observa las siguientes figuras construidas con cuadrados de lado 1. ¿Cuál de los siguientes términos AN modela la cantidad de cuadrados de la figura? Bien, en este caso, lo que tienes que hacer es ir sustituyendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, observas. Son 3, 7,
15. Aquí serían 10, 15, 18, 21. 18, 24, 27, 30, 33. ¿Ya? Si, por ejemplo, vamos al literal B. 6 por 1, 6 más 9 es 15. ¿Ya? Me cumple la primera figura. Por 2. 6 por 2, 12. Más 9 es 21. ¿Ya? Y aquí tendríamos 21. La siguiente sería el 3. 6 por 3, 18. Más 9, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 21, 24, 27. Ahí está. Respuesta literal B es una sucesión aritmética. Ahí está, es el B. Ahora, ¿cómo lo podías comprobar también, verdad? Si los cuadritos de la figura 2, que son 21, ¿sí? Tú le restas el valor que es 15, te va a dar 6. Y el otro que es 27 menos 21, eso es 6. Es una sucesión aritmética, ¿verdad? Por lo tanto, el literal A y el D los eliminas porque eso te indica que es el término general de una sucesión geométrica. Solamente te queda el B y el C. Y ahí pues hacer lo que hicimos, ¿verdad? Ir dándole valores a N, ¿ya? Según las posiciones que tenemos, que en este caso son 3. Y luego, si te van dando la cantidad de cuadritos exactos, pues esa es la respuesta correcta. Bien, Adonai hizo una acrobacia con su bicicleta, como se muestra en la figura. La medida del ángulo teta que se forma al realizar la acrobacia es. Tenemos entonces a Adonai que subió esa pendiente, ¿verdad? Tengo los valores de la pendiente que él subió, ¿ya? Tengo un lado de 120, otro lado de 65 centímetros, porque es toda esta altura, ¿verdad? Toda esta altura, ¿ya? 50 más 15. Me piden el ángulo teta, es un triángulo rectángulo, debo aplicar una razón trigonométrica. La razón trigonométrica que me da lo que es el lado opuesto y el lado adyacente, esa es la tangente, ¿verdad? La razón trigonométrica que me relaciona el lado opuesto con el lado adyacente es la tangente. Esa vamos a utilizar para encontrar el ángulo θ. La respuesta es el literal A. Ahí está, ¿verdad? Ángulo opuesto, lado opuesto, perdón, lado adyacente, tangente. 65 entre 120. El ángulo θ le sacamos la tangente inversa y eso me da 28.44. Bien, seguimos. Vamos al número 18. En este caso, solamente de que observe, ¿verdad?, la gráfica a partir de la lectura que te da el problema. Me dice que un depósito se llenó con 1.200 metros cúbicos de agua, como se muestra en la parte izquierda, ¿verdad?, de la figura. En la parte derecha se traza la gráfica de la función que relaciona el volumen alcanzado en el depósito al transcurrir el tiempo. Encuentra el dominio y recorrido de la función cuando el volumen del depósito se llenó 400 y 900 metros cúbicos. ¿Bien? Bien. 400, ¿está? Y 900, que sería esta parte que está. ¿Ya? Entonces, ahí te está diciendo que 400 y 900 es el dominio, perdón, es el recorrido, y el dominio entre qué puntos de la gráfica se encuentra. La respuesta es el literal B y lo vamos a comprobar. Ahí está. Miren. Para 400 le corresponde el valor de 20. Para 900 le corresponde 50. Por lo tanto, el dominio está entre 20 y
50. El literal B, ¿verdad? 19. Los resultados obtenidos por un estudiante en la asignatura de matemática a lo largo de 5 meses son los siguientes. Tenemos los valores 530, 640, 6, 630 y 650. Si el estudiante se propone para el próximo mes incrementar un 10% su promedio actual, ¿qué promedio deberá obtener? El literal C es la respuesta correcta. Nuevamente, ¿verdad? Propiedades de la desviación típica. Y es la propiedad número 3. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación típica queda multiplicada por dicho número. ¿Ya? Ahí está. Aquí está la justificación. Tenemos los valores. La media aritmética es 6.1. Al multiplicar el 10% que me dice, ¿verdad? Me da 6.71. ¿Verdad? Y ahí está. Ítem número 20. Una institución de beneficencia hará la rifa de un carro y solo venderán 300 boletos. Si una persona quiere tener un 30% de posibilidades de sacarse el premio, ¿qué cantidad mínima de números debe de comprar? Tenemos las posibles respuestas. La respuesta es el literal C. Vamos a la solución. Casos favorables entre casos posibles. ¿Ya? La probabilidad de A es 0.3. Los casos favorables es mi incógnita. ¿Ya? Al multiplicar 0.3 por 300, eso me da 90, ¿verdad? Y de esa manera, la persona debe de comprar esa cantidad de boletos para poderse ganar el automóvil, ¿verdad? Bien, de esta manera entonces hemos resuelto los ítems que teníamos para esta sesión. Esperamos que haya sido de tu ayuda. De igual manera, esperamos tus likes, tus comentarios, tus suscripciones, que compartas el video, que ayudes a crecer cada vez más a este medio llamado Academia de Matemática PAN y H2O, que está al servicio de toda la comunidad educativa de nuestro país. Entonces te pedimos, por lo tanto, que nos comentes qué te pareció, qué aprendiste, que nos comentes si el próximo sábado, ¿verdad? Tú sentiste fácil el examen y si te sirvió los videos que la Academia de Matemática PAN y H2O ha subido. Bien, ahí están nuestros contactos, ¿verdad? Por si tú quieres tener un contacto directo con nosotros para una ayuda que tú necesites, pues estamos a tu orden. Y recuerda que estamos a punto de iniciar los cursos de verano, ¿verdad? En los niveles de primaria, tercer ciclo y bachillerato, ¿verdad? Así que pregunta por los diferentes cursos que tenemos y llega mejor preparado para tu próximo año a la escuela, al colegio, al instituto, ¿verdad? Así que niños, feliz noche, hasta la próxima.